Busca nuestros libros en Amazon.com y Google Play. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos sabéis que aquí en el canal, pues, tenemos un fuerte apostolado por las ánimas del purgatorio. Y hoy, pues, queremos contaros una historia preciosa. Pero antes de nada, me gustaría que le des like, que compartas este video y te suscribas si eres nuevo. Pero también quiero invitarte a que si tú has sido testigo directo de alguna experiencia con las ánimas del purgatorio, pues me gustaría que te pasaras por el canal y nos contaras esa experiencia o experiencias en plural, ¿no? Pueden ser una o pueden ser varias. Yo espero en mi correo electrónico gutierrezarcos2012@gmail.com, que está justamente aquí debajo, y a través de ese mail, pues nos ponemos en contacto, concretamos un día, una hora y me puedes contar tu historia un poquito por encima y concretamos un día para grabar tu testimonio, el cual hará muchísimo bien a este canal y también a las personas que no pertenezcan a este canal, pero que sí puedan ver tu testimonio. Pues bien, hoy quisiera contar un testimonio que a mí personalmente me estremeció desde la primera vez que lo leí. No es una invención piadosa ni tampoco un relato sensacionalista, sino un hecho que quedó recogido por un sacerdote jesuita español, el padre Segundo Llorente Villa, misionero durante décadas en Alaska, en pleno círculo polar ártico. El padre Llorente no era un hombre fantasioso, ni mucho menos. Fue un sacerdote misionero, bastante intelectual y más tarde incluso congresista en los Estados Unidos. Un hombre serio, formado, con los pies bien puestos en el suelo. Y precisamente por eso lo que dejó escrito merece como mínimo nuestra atención. En una reflexión titulada Cosas extrañas suceden en la noche de Navidad, una reflexión pues, que fue publicada años después, el padre Llorente transcribió el testimonio de otro sacerdote cuyo nombre nunca quiso revelarlo, aunque no se descarta que pudiera tratarse de él mismo. Y usó esa pequeña artimaña para quitarse un poquito de presión, ¿no?, mediática, pues de las personas que luego lo podrían tachar, pues no sé, de fantasioso, de loco, de lo que fuera. Hay personas que por su manera de ser, pues no quieren pues dar su nombre sobre un testimonio porque a veces la gente es bastante cruel y tachan al otro como un loco, cuando el loco es aquel que ignora la realidad del purgatorio. Pues bien, este sacerdote contaba que en su primera parroquia, una noche de Navidad, después de celebrar la misa del gallo, él cerró personalmente la iglesia. Comprobó bien las puertas, guardó las llaves en el bolsillo y se retiró a descansar. Durmió profundamente aquella noche. A la mañana siguiente, sobre las 7:30, volvió a la iglesia con la intención de pasar una hora de oración en silencio, a solas, ¿verdad? Completamente solo. Entró por la puerta lateral que da a la sacristía, encendió la luz y luego fue encendiendo las luces del interior del templo. En el momento en que abrió la puerta de la sacristía para acceder a la nave central, se quedó completamente paralizado. Los bancos estaban llenos de personas extrañamente vestidas, algunos con ropas pobres, gastadas y casi miserables. Ocupaban la mayor parte de la iglesia y lo más inquietante, reinaba un silencio absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía, nadie parecía reparar en su presencia. Un pequeño grupo estaba de pie junto al Belén,
contemplando el pesebre en un silencio casi sobrecogedor. El sacerdote, tras el primer impacto, recobró la compostura y en voz alta les preguntó cómo habían entrado en la iglesia. Nadie respondía. Se acercó más y volvió a preguntar. Entonces una mujer con total indiferencia le respondió una sola frase. Cosas extrañas suceden en la noche de Navidad. Y de nuevo, el silencio, ese silencio incómodo. El sacerdote fue inmediatamente a comprobar la puerta principal. Estaba cerrada exactamente como él la había dejado la noche anterior. Volvió entonces la mirada hacia los bancos donde estaban todas las personas y en ese instante se dio cuenta de que todo estaba vacío, no quedaba absolutamente nadie. La iglesia había quedado completamente desierta. Durante un tiempo guardó este suceso para sí. No se atrevía a contarlo, pero finalmente se lo confió al padre Segundo Llorente, quien dejó constancia escrita de ello, asegurando además que aquel sacerdote era un hombre absolutamente cuerdo, bien formado y de total fiabilidad. ¿Y cuál es la explicación? El padre Llorente lo dijo con claridad y yo os la transmito tal como él la entendió. Aquellas personas eran almas del purgatorio, como tú lo has podido intuir, que estaban expiando parte de su purificación en la iglesia. Porque es razonable pensar, decía él, que los pecados se reparan allí donde se cometieron. ¿Por qué ese silencio tan absoluto? Por la irreverencia cometida en vida ante el sacramento, ante el santísimo sacramento del altar, la Eucaristía. Personas que entraron en la iglesia hablando, gente que entra en la iglesia riéndose, charlando, comportándose como si el templo fuera una plaza pública, olvidando que Cristo está real y verdaderamente presente en el sagrario. Y después de la misa, muchos se quedaban formando corrillos, convirtiendo la casa de Dios en un mercado, sin respeto, sin adoración, sin conciencia de quién tenían allí delante. ¿Por qué desaparecieron de repente? No se desvanecieron, no se fueron a ningún lado, simplemente se volvieron invisibles, seguían en aquel lugar, atados a sus bancos, incapaces de pronunciar una sola palabra, como expiación por las palabras inútiles e irrespetuosas que pronunciaron en vida. Porque el Santísimo Sacramento no es cosa de risa, todo tiene un precio, cada gesto, cada palabra, cada irreverencia, al final es Dios quien tiene la última palabra. ¿Durante cuánto tiempo permanecerán allí? Pues solamente Dios sabe. ¿Y por qué ese sacerdote pudo verlos? Yo creo que te estás haciendo un montón de preguntas y aquí estamos haciendo algunas y respondiéndolas. Pues para que el sacerdote pudiera orar por ellos y a través de él por tantas otras almas detenidas en iglesias, esperando nuestras oraciones. ¿Y por qué los otros sacerdotes no han visto nada? Tal vez porque ya saben, al menos en teoría, que las almas pueden purificarse en cualquier lugar donde pecaron, también en los templos, y no necesitan un signo extraordinario, sino que ya lo creen. ¿Y por qué vestían esas almas así, tan pobres, con harapos sucios? Para expiar la vanidad. Muchas personas no usan ropa solamente para cubrirse, sino para exhibirse, para marcar un estatus, para impresionar a la gente. Pero Dios no se impresiona con abrigos caros ni con apariencias externas. Nada de eso.
Así como hoy vemos, especialmente en verano, a personas que entran en una iglesia casi sin ropa, incluso para recibir la Sagrada Comunión sin pudor, sin respeto, sin conciencia del misterio que están tocando. El pastor puede tolerarlo, sí, pero Dios en su momento tendrá algo que decir. Tal vez esos harapos sea una justa purificación para esos excesos. Y la Iglesia no nos obliga a creer en testimonios como el que te acabo de contar, lógicamente, como si fuera un dogma, que lo tengamos que creer a pies juntillas. Pero sí es sin duda un serio y saludable recordatorio de la reverencia que debemos al Santísimo Sacramento del altar, porque sabemos que nunca adoraremos a Jesús como Él se merece, pero debemos de intentarlo. Él merece nuestros esfuerzos humildes y siempre los recompensa. Oh Santísimo Sacramento, oh Divino Sacramento, sean dadas en todo momento todas las alabanzas y todas las gracias. Pues, hermano, pues te pido que si te gustó esta historia real sobre el purgatorio que vivió el padre Segundo Llorente, aunque él dice que fue otra persona, sí, podemos confiar en su palabra, pero también podemos creer que haya podido ser él porque le ve reparo, le ve apuro de reconocer que fue él. Pero bueno, sea quien haya sido, el que haya recibido ese precioso momento, pues eso nos debe de hacer de despertar de nuestro letargo y rezar por las ánimas del purgatorio. Nos necesitan. Es una preciosa obra de misericordia espiritual que la Iglesia nos pide, ¿verdad? Que recemos por ellas. Y eso Dios lo tendrá en cuenta el día que tú y yo estemos en nuestro juicio particular. Y así también pues ganaremos multitud de almas intercesoras que estarán pidiendo al Señor por ti y por mí. Dios te guarde, Dios te bendiga.